buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Tengo algunas pequeñas discusiones que podríamos ver juntos hoy esta mañana. Ya que estamos en la semana de Pascua, hay un tema que ha hecho revuelo en los últimos 2 años y esta semana está siendo un poquito más, es el sudario de Turín. El sudario de Turín es una reliquia conservado por la Iglesia Católica que tiene la hipótesis de que es el que se usó para el entierro de Cristo, que sabemos que ya no está muerto, ya resucitó, y sin embargo, como estuvo en contacto con el cuerpo del Señor y llevó algunas imágenes, algunas como si fuera una impresión para revelar datos de lo que es el sacrificio y entierro de Cristo. Algunos historiadores o algunos científicos lo dicen el evangelio escrito en lino, porque la tela con la cual ellos han analizado se dan cuenta de que es lino. Quiero compartirles algunos hechos científicos. Fíjense que aún se está ejecutando estudios para comprobar completamente esto del sudario de Turín. Hay estudios de un científico nuclear, lo cual vamos a ver, y hay un estudio de otra persona que son las voces más altas sobre ese tema en el medio evangélico y que es un poquito conspiranoide, donde dice que han tratado de ocultar la verdad del sudario de Turín. Y hay una posible historia de cómo el sudario llegó a nuestro tiempo. Quiero que veamos esto que dijo este señor en esa entrevista, ¿ok? Such a great question. This is where I went from being a shroud skeptic because I was Es una gran pregunta. Es cuando yo salí del condenar al sudario de Turín a aceptarlo. conditioned in Oxford in my residency that we deny miracles. Él era un estudiante de Oxford donde pues, negaban los milagros, negaban todo, porque allá enseñan a la gente a ser más ateo que creyente. We deny anything supernatural. Negaba todo lo que es sobrenatural. Oxford is really a factory for creating apostate Bible scholars. Dice que Oxford, que tiene una facultad de teología, es el lugar donde más crean algunos apóstatos teológicos que son estudiantes. And large, I can say that having been there and been in faculty of theology in Keble College. I know that's not popular, but it's this group, and that's okay. And I was conditioned that this is a Catholic relic. There's no historicity behind this. Bueno, es una reliquia católica, no hay historia, ¿qué puedo decir? No hay una historicidad detrás de ello, lo cual vamos a poner otro ingeniero que hizo una historia tanto bíblico, así como con análisis con datación de carbono que falló, pero ahora está haciendo un análisis con lo que es nuclear sobre el sudario de Turín. It's a joke, and I was conditioned by that. And then I was scary. Lo que la gente dice es una broma, simplemente una historia, es una reliquia católica, pues hay que abandonarlo. Pues la pregunta será que Dios preservó ese material para ser un, una impresión física de lo que era el sufrimiento de Cristo. No hemos llegado a la confirmación 100%, pero los caminos apuntan a que estamos cerca de tener una confirmación que una negación. Escuchen bien mi opinión. No estamos en la confirmación, pero las revelaciones, las cosas que se han descubierto aquí, nos están apuntando hacia una confirmación. Quiero que chequen esto. This is why your voice is so important, Tucker. So many people, they're to the primary sources for the shroud, not to pay attention to the blog. Have spent 600,000 scientific scourge marks. Esa es la imagen negativa que obtuvieron de lo que es el sudario de Turín. Aquí hay unas palabras en inglés que las cuales puedo explicar, puedo apagar la voz y explicarlo directamente o escuchar al compañero que está hablando.
from, and then the patibulum abrasions, the crossbeam. When he factored all of those probabilities together, Bruno Barbaris, the mathematician, said there is a 1 in 200 billion chance it's anyone other than Jesus of Nazareth. Después de analizar todos esos datos, el matemático hizo un análisis probabilístico. Dijo, hay 1 billón de chance que estas pruebas, estas heridas presentadas en el cuerpo, no sea Cristo. En otras probabilidades, hay 99% de probabilidad de que ese material, esas heridas, sean las heridas que tuvo Cristo. Vamos a analizar wound pattern. Son patrones de heridas en la frente, como lo podemos ver, wound pattern, patrones de heridas en la frente. Shoulder abrasion, es como si la espalda fuera algo, como puedo decir, quemada o muy, muy roja por todo el proceso de la pasión de Cristo. Scourge mark, imagen de flagelaciones, ¿ok? Aquí estamos viendo tanto la imagen negativa de la parte frontal, así como la imagen negativa de la parte posterior, donde dice, por su llaga fuimos curados, en Isaías 53, versículo 4. Podemos ver, scourge marks es flagelación, o sea, normalmente sabíamos cómo flagelaban en aquellos tiempos, tenían algunas lanzas que arrancaban la carne. Aquí las marcas, cuando hicieron la imagen negativa del sudario, pudieron ver las marcas de la flagelación. Aquí vamos a ver botox. Déjeme checar, ok. Tenemos, dice, Botox not flattening rigor mortis, ok. Botox not flattening. Déjeme checar eso en español. En Spanish. Eso es tremendo, ok. Eso es tremendo. Lo busco porque los glúteos se están aplastando. Es que es muy difícil explicarlo porque son algunos vocabularios, son un poquito difícil aquí. Okay. Buttocks not flattening, o sea, los glúteos a esos niveles como son aplastados, o sea, una destrucción completa. Scourge mark, tenemos a ese nivel también indicio de flagelo. También tenemos foot wound, tenemos las heridas en los pies. Vamos a ver qué tenemos de ese lado. Tenemos eso es también en la cabeza, en la parte frontal, la imagen negativa. Tenemos blood angle, tenemos ángulos desde las manos, donde fluyeron sangre. Eso debe haber sido por la crucifixión de las dos manos y cómo fue puesto en sepelio. A esa manera están suponiendo. Y tenemos wrist wound, el costillo, ¿no? La cintura, el costillo, toda esa parte está herida. The wrist wound, la muñeca, toda la muñeca, está herida. Sabemos que clavaron sus manos, etc. Notoms along the hams, ok, alguna parte tiene notoms along the hams, tenía la mano que estaba extendida. Scourge marks, no observaron pulgar, pero bueno, no sabemos que no se quebró ninguno de sus huesos para que se cumpliera la profecía que menciona en la palabra creo que de Zacarías. Elongate arms, los brazos elongados. Tenemos también indicio de flagelo en las piernas y tenemos la contusión de los pies y tenemos también la herida en la parte de la planta de los pies. Estas heridas, o sea, si esa persona no es Cristo, probablemente esa persona sufrió el mismo sacrificio de Cristo, pero no ha habido una persona que haya sufrido esos patrones describidos con tanta precisión en los evangelios, así como con tanta precisión en lo que se ve en Isaías 53, la cual nosotros creemos que es una revelación de lo que es el sacrificio de Cristo por nosotros.
Voy a dejar de compartir, voy a compartir otra evidencia de lo que son las heridas, mientras la opinión del compañero es muy importante, ¿no? Por lo que él dice, y volveré sobre esa opinión y vamos a compartir un poco sobre, ok, sí, vamos a compartir sobre las hipótesis y las heridas también, ok. Tenemos Puction Woods como si fuera heridas punzantes. Tenemos swollen cheek and nose, o sea, tenemos esas cosas bien aplastados, bien maltratados. Tenemos, aquí, dice que tenemos 2 pulgadas, son como 5 centímetros. Elíptico es mucho más grande que un círculo. Elíptico, heridas elípticas. En la parte del costado, podríamos decir, tenemos sangre que corre por las manos. Tenemos clavos a través de la muñeca, como dice la Biblia. Thumbs not visible, no se ven lo que son los thumbs, lo que son estos scourge marks. Tenemos indicio de flagelo, nose and knee abrasion. Ese es el estudio de un científico nuclear. Y nose and knee abrasion tenemos estas cosas que son rojas, manchas que tienen en las rodillas, side strip zone, el costado, o sea, side strip zone, o sea, destripado, como si hubiera destripado su costado. Uf, es terrible el sufrimiento que vivió el Señor Jesucristo, por eso lo dijo el matemático, es 99% que esta marca sean las marcas de Cristo. Ahora quiero que veamos, antes que volvamos a la opinión del otro, porque el otro dijo que no hay una historicidad básica establecida sobre lo que es el Sword of Turin, pero hay un hombre de Dios que yo creo que es el nuclear científico que ha hecho sus estudios. Robert Tucker ha ido predicando muchas veces en Calvary, lo han invitado para Pascua, hace un estudio, ¿ok? Su estudio se llama The Hidden Story of the Sword of Turin, la historia escondida del sudario de Turín. Ahora, nosotros estamos explicando hechos, estudios, cosas sin una opinión claramente personal, la cual daremos al final para que usted no se atreva a dar conclusiones, porque normalmente a la gente les gustan las emociones, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hay un patrón, algo establecido, algo conservado y está siendo hablado, en vez de mal direccionar a las personas, es mejor hablarlo que quedarse silencioso sobre ello. Y es lo que estamos haciendo. In Story. Ok, hay un libro que escribo por Jack McQuarrie, debería buscar ese libro. Dice que la historicidad fue así. El sudario fue retirado del cuerpo. Dice, Pedro llevó en el año 35, 40 después de Cristo, como 2-3 años después de la muerte, 2 a 6 años después de la muerte, Pedro lo llevó a la iglesia de Antioquia, y del 47 a 54, como 14 años después, lo llevó a Asia Menor, y de Asia Menor volvió a Jerusalén. De Jerusalén tenemos el 68, 69, que es en Jerusalén, cerca de la destrucción de Jerusalén. Lo volvió a Peya, Antioquia, y sabemos que hubo una huida de la iglesia y de los apóstoles en el año 70 en su sede en Jerusalén. Y es por eso también es muy pocas las evidencias post años 70 que tenemos de la iglesia de Jerusalén, como la invasión del cristianismo se había pasado de Jerusalén a Turquía, que Antioquia, entonces se fueron para allá. Luego hablan del bautismo en el año 182, ya en el siglo II, donde hablan de King Akbar y que fue bautizado y que lo llevó a Antioquia. Me gusta esa evidencia bíblica que va a presentar aquí. No sé cómo lo ve. En el libro de Gálatas siempre tiene un pasaje, yo personalmente, que me ha llamado la atención, que me ha dejado sin dormir en la noche,
es el pasaje de Galatas 3:1, donde Pablo dice, oh Galatas insensatos, ¿quién les embrujó? Estoy traduciendo literal, en español literal, ¿ok? ¿Quién los embrujó para no obedecer en la verdad? Delante de quien ya fue demostrado que Cristo fue crucificado. Yo cuando leo ese pasaje no sabía esa posible interpretación. Yo pensaba que era una demostración espiritual. O sea, dice que ya delante de ustedes ya Cristo fue mostrado crucificado. Yo pensé que era una demostración espiritual. De hecho, si checas los comentarios, no hay mucho que decir sobre ello. Pero aquí el autor está trayendo esta como si fuera una demostración física y está haciendo su exégesis y tiene su punto. Dice, la palabra que se usa ahí para demostración es el verbo griego proegrafo, que significa hacer un retrato, ¿ok? Demostrar, proyectar, poner en un placar y poner una señal en un cardboard, en un retrato, lo estás explicando como si fuera un cuadro y lo estás explicando todo. Entonces, esa interpretación me llama la atención. Y si hay teólogos que pueden ayudar en la interpretación aquí de ese texto, porque yo lo he estudiado y la opinión personal que yo he tenido es esto, ¿no? Es que fue una demostración espiritual. Pablo dice, entre ustedes ya fue demostrado Cristo como crucificado, ya fue aparecido, dice en la Reina Valera. Eso está terrible, ¿no? Pero en la traducción que se tiene ahí es proegrafo, que es una demostración gráfica, es lo que está hablando el verbo que se usó. Ahora, si esa demostración gráfica es una visión, bendito sea Dios, pero si esa demostración un tipo de exposición dentro de la iglesia de Antioquía. Sabemos que había doctores en la iglesia de Antioquía, había profetas, lo menciona en el libro de Hechos, había profetas, había maestros en la iglesia de Antioquía. Entonces, si esa fue una demostración, una exposición que se hizo con alguna herramienta de proyección y hay muchas posibilidades de que esa herramienta de proyección como prueba de la crucifixión de Cristo sea el sudario. No voy a decirle Turín porque fue llegar, no, ni siquiera su primer lugar que fue conocido fue Turín, sino que fue en Francia, ¿ok? Hay una traducción de Beck. Tú viste públicamente la fotografía de Cristo crucificado. Esa es la traducción de Galatas 3:1. B. Ya le quitó el insulto, la molestia de Pablo, diciendo, oh Galatas insensatos. Y llama la atención, ¿eh? Llama la atención porque Pablo le dice Galatas insensatos. Está usando un tono de exasperación. Es como cuando Moisés se enojó con el pueblo, un tono como que no está, ya tienen duda, es imposible que tengan duda, porque entre ustedes ya fue mostrado Cristo crucificado delante de sus propios ojos, o sea, tenían evidencia científica, una evidencia, algo, y que tanto sombreaba a Pablo. Si fuera una visión, yo no creo que Pablo le diría imbéciles, porque Pablo siempre juzga la capacidad espiritual de cada persona. Pero si fue una demostración grupal, o sea, es difícil que haya una demostración, ¿cómo te puedo decir? Una visión grupal, que todas las personas vean la misma visión. Es difícil. No lo he visto en la Biblia, pero es difícil que todas las personas están viendo la misma visión. Más con Daniel. Daniel veía la visión, pero los hombres que estaban con él no veían la visión. O sea, y si es una teofanía entre todos, es difícil. Sabemos que cuando Cristo vuelve, también su manifestación, su parucia, por la iglesia, también todos lo veremos, ¿ok? Y seremos arrebatados con él en el aire. También, cuando viene por segunda vez a Jerusalén para su reino, también la gente lo verá. Ahí será una manifestación clara y viva y completa y grupal, pero no hemos tenido esa manifestación grupal. Sí, apareció a los 12, apareció a los discípulos, apareció a los 5,000, perdón, sí, a los 5,000 que fueron delante de él en Galilea,
y después ascendió hacia los cielos, dejando la encomienda del Evangelio. Pero esos de Antioquía, si tuvieran una visitación así, el nivel espiritual de todos no podría haber percibido. Pero si fuera así, vamos a dar el crédito de que puede ser haber sido una visión mostrada por todos. Entonces podemos decir, bien, ya Cristo se mostró crucificado entre ellos en una visión espiritual. Pero si nosotros vamos por lo natural, lo que es más probable es que dice esa traducción de Beck: tú viste a Cristo públicamente fotografiado y crucificado. Y luego dice, delante de sus ojos, Cristo fue fue retratado como crucificado. ¿Ok? Porque tú lo viste con pruebas. ¿Ok? Entonces, ahí podemos decir que hay algunas traducciones que están aceptando ya esto como si fuera una verdad. Pero como dice el otro que vimos al principio, dice que la Iglesia Católica, la Iglesia Papal ha intentado silenciar lo que es la verdad histórica sobre esto, porque ellos son los que tienen todo. Nosotros no tenemos nada como evangélicos. No tenemos nada, la verdad. Vamos a decirlo, lo que es cierto. Si necesitamos algo, tenemos que ir con ellos, porque ellos tienen el Codex Vatican, que tienen todas las reliquias. O sea, ellos tienen todo. Él explica algunas de las cosas que vienen más adelante, pero yo creo que para lo que nos es suficiente con que se presenta un argumento bíblico, aunque la interpretación no es unánime en la fe cristiana. Entonces tenemos un testigo bíblico, ¿no? Galatas 3:1, tenemos un testigo bíblico. Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Cómo tenemos de abordar esto? Siguen haciendo los estudios, siguen analizando, y según la opinión de los científicos, hay un 1.01% de chance que estas heridas, que estas marcas no sean las marcas de Cristo. Ahora, si eso es verdad, si eso no es verdad, si ese 0.001% es lo que es verdad, tampoco nos molesta, porque tenemos nuestra fe basada en lo escrito en la Biblia. Pero si eso es verdad, ¿saben qué? Los científicos, porque muchos científicos ya están creyendo, el mundo, los que no tienen fe, tienen otro argumento para no rechazar a Cristo. Por lo cual, si tú no crees en Él y tu fe no puede fundamentarse en lo que dice la Escritura y estás negando la Escritura, esto, si es verdad, es una evidencia científica que apoya el sacrificio de Cristo tal como lo describe la Biblia. ¿Qué va a pasar? Tendrás dos argumentos: el testimonio de la Biblia, que es verdadera y permanente, la cual yo creo que Cristo murió por nuestros pecados, y el testimonio de una evidencia científica que Dios dejó en el sudor del cuerpo. A otro análisis que se hizo de la sangre extraído de esto, creo que es un arqueólogo, un Wyatt, creo, lo llevó a Jerusalén con más de varios científicos, hicieron el estudio, le prueba el laboratorio, pero él no lo hizo con el aspecto de decir, de probar algo. Lo hizo el estudio. Cuando hizo el estudio, el científico que le hizo el estudio le dijo, esta sangre no es de la tierra. Y lo más sorprendente, le dijo, esta sangre es viva. Y el arqueólogo, que era cristiano, dice, esa sangre es la sangre de tu Mesías. Porque el doctor, el que hizo la investigación, era judío y ellos no creían en eso. Shalom, shalom, Dios te bendiga, que te vaya bien en ese día. Usa eso de meditación y de concentración. Revisa los textos de Isaías 53, revisa la pasión de Cristo en Mateo, en Juan, y sobre todo medita en ello.